Thank you. Thank you very much indeed, Professor Solozabal. Bien, muchísimas gracias al profesor por sus tan amables palabras. Esta conferencia se centra en España y me han pedido hablar sobre todo de algunas reflexiones sobre la relevancia política del federalismo en el siglo XXI. No es un tema baladí, de hecho es un tema bastante intimidatorio y realmente es imposible hacerle justicia. Después de todo, imaginen un orador en 1809 al que le inviten a reflexionar sobre el federalismo en el siglo XIX. En aquel momento solo había una federación, Estados Unidos. Y había un buen conjunto, aunque había un buen conjunto de consideraciones acerca del nuevo sistema americano de gobierno, sobre todo en los Federalist Papers. ¿Tendría entonces el orador, ese hipotético orador, alguna posibilidad de prever la gran crisis y ruptura del experimento americano, la terrible guerra civil y sus consecuencias? ¿Habría podido él prever el surgimiento de otras federaciones en Suiza y Canadá o la historia accidentada de los experimentos federales en Latinoamérica? O más tarde, en 1909, un orador también hipotético habría podido prever los cambios del siglo XXI en Alemania y en Rusia que produjeron una variedad de distintos experimentos federales en distintos momentos, como el surgimiento de la federación más grande del mundo en India o de los países que antes habían sido unitarios, como España, Bélgica, o los experimentos variados en federalismo asociado con la descolonización, algunos de los cuales tuvieron éxito y otros no. La respuesta, por supuesto, es no. Así que dejaré de lado mi bola de cristal y en lugar de dar un salto temerario a un futuro incierto, voy a proponer primero hacer unas reflexiones un poco sobre la naturaleza del federalismo y después a echar la vista atrás sobre en el último siglo, particularmente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que vio el éxito del florecimiento de varios experimentos federales y finalmente, no puedo evitarlo, considerar lo que algunas de las fuerzas que vemos que están en juego en el globo podrían significar para el federalismo en este país. En cuanto a la naturaleza del federalismo, es interesante tomarse unos minutos para reflexionar sobre la misma naturaleza del federalismo. Después de todo, estamos en España, donde el término es muy controvertido. Las opiniones españolas están muy divididas acerca de si España debería ser federal o si es federal. Además, España es parte de Europa y hay un debate continuo sobre si la Unión Europea debería ser federal o incluso si se ha convertido ya en federal. Los oponentes del federalismo normalmente lo ven como algo muy descentralizador para España y demasiado descentralizador para Europa. Esos debates datan o se retrotraen al principio del federalismo moderno. Hay que recordar que en el debate constitucional americano de los años de 1780, que opuso federalistas y antifederalistas, fueron los primeros quienes favorecieron un gobierno central fuerte. Esos debates no deberían verse como una evidencia y el federalismo carece de significado, o no podemos utilizar la palabra casi en ninguna de las formas que nos gustaría. Por ejemplo, es muy coherente ver federalismo como algo demasiado descentralizador para España y muy centralizador para Europa. Coherente, pero no necesariamente persuasivo. Hablamos de federalismo, que termina con ismo. En este sentido, hace un ismo en el mismo sentido que podría ser socialismo, comunismo, fascismo o liberalismo. Sin embargo, mi opinión es que es muy distinto de estos ismos clásicos. Los suele proponer sus defensores como de aplicación universal, en otras palabras, como el mejor régimen que se debe adoptar en cualquier sitio y en cualquier momento. Incluso los federalistas más ardientes no presentarían el federalismo de esta manera. El federalismo habla de contexto, un enfoque a la gobernanza que tendría que ser aplicable en ciertos países, dada su geografía física, el tamaño de su población y la composición interna en cuanto a idioma, religión, etnicidad u otros factores. Incluso aquellos que ven méritos en el federalismo podrían no sugerir que se aplicara a cada país o incluso a la mayoría de los países. Esos países que se llaman federales o se suelen considerar como federales, por supuesto, están marcados por unas enormes variaciones en sus disposiciones institucionales. Por un extremo, o en un extremo, tenemos los países federales como Venezuela,
Malasia y tal vez Austria, que son muy centralizados. En contraste, tenemos, o por el contrario, tenemos a Suiza y también a la Gran Canadá, que están muy descentralizados. Pero incluso así, los gobiernos federales, en muchos casos, en ambos casos, tienen competencias importantes, ponen mucho peso en la masa fiscal y en la gestión económica de los países y dirigen muchos asuntos clave de las políticas públicas. Cierta cantidad de países que se suelen llamar federales, como Canadá, India, Nigeria, España, y la lista continuaría, tienen competencias federales en las que se puede intervenir. Es decir, hay algunos países que se suelen considerar unitarios y que han conseguido un gran grado o un gran nivel de descentralización para los gobiernos elegidos a nivel regional. Esta variedad de sistemas federales y aparente yuxtaposición con otros sistemas unitarios descentralizados levantan el tema o plantean el tema de si el federalismo tiene suficiente núcleo para merecer algún, como digamos, un standing para los sistemas políticos estructurados o para la estructura de los sistemas políticos. Yo creo que sí. Esta esencia de federalismo es un régimen en el que por lo menos hay dos órdenes de gobierno, cada uno con una relación directa con su electorado y cada uno teniendo independencia constitucional y política genuina con respecto al otro. Esto significa que algunos regímenes federales, o así llamados regímenes federales, como hoy en día Venezuela, no tiene una afirmación realmente oficial para ser llamados federales, y que algunos regímenes que no se llaman así, y aquí incluiría a España, seguramente sí que están cualificados para ello. También algunas personas incluirían Italia en este sentido. Reconozco que España tiene algunas características no federales, pero también India, que se acepta claramente que es federal, así como Canadá, los Estados Unidos y Australia. El idioma es siempre algo, digamos, un poco difícil y un poco peligroso, porque pienso que la aplicación del término federal a un caso particular siempre debe incluir algunos elementos tanto de juicio constitucional como político. También debemos o debe evitar una definición ideal, rígida del federalismo, bajo la cual tal vez ningún país estaría cualificado. Sin embargo, al final del día, la aplicación del término a un país particular es una cuestión de juicio. En cuanto a las definiciones y la descripción, me gustaría decir o volver a lo que estaba diciendo acerca del federalismo, que no es un ismo universal, sino que depende del contexto. La mayoría de ustedes estarán familiarizados con la idea de las sociedades federales como algo distinto de las constituciones federales. La idea es que en las sociedades federales las divisiones regionales sean tales que en las situaciones de política democrática haya unas fuerzas políticas fuertes, si me permiten la repetición del término, para crear una voz regional y alguna medida de control regional sobre el gobierno, al mismo tiempo que una demanda de un gobierno compartido para la comunidad más amplia. Por supuesto, las sociedades federales tales pueden o no tener constitucionales políticas federales. Por ejemplo, en el caso de España, el país tiene una población razonablemente grande, así como un territorio grande, y muy significativamente tienen unas identidades nacionales y regionales con raíces históricas muy fuertes. También tiene una gran historia como un país unido. Por tanto, España se cualificaría supuestamente como una sociedad federal, pero claramente no tuvo una constitución federal bajo Franco. Las políticas democráticas lo han empujado, lo han movido hacia la dirección de una constitución federal. Por tanto, hay una lógica que presentaría el federalismo como una forma apropiada de gobierno constitucional para las sociedades federales. Esto es lo que quiero decir cuando digo lo que quiero significar cuando digo que el federalismo está muy dependiente o es muy dependiente del contexto. También he observado cómo el federalismo varía en esta práctica. Las federaciones pueden estar centralizadas o descentralizadas relativamente a nivel de Congreso, a nivel de Parlamento, pueden ser dualistas o integradas, etcétera, etcétera. Si hablamos en este sentido, el federalismo puede tener una idea banal, no tanto un tipo de ingenio de maquinaria del gobierno para fuerzas centrípetas
y para gestionar a su vez fuerzas bastante complicadas o complejas centrífugas. El federalismo, por tanto, puede verse no necesariamente muy distinto de la descentralización, pero por supuesto el federalismo tiene mucho más, o hay mucho más en el federalismo que simplemente una maquinaria, y esto explica por qué es tan controvertido a nivel político. Mientras que el federalismo no se presenta como una fórmula aplicable universalmente para la gobernanza, la teoría del federalismo sí argumenta que hay un número de avances significativos en términos de la teoría democrática. Esto es evidente en los famosos Federalist Papers, los trabajos o papeles federalistas, con su énfasis sobre los balances, la difusión del poder y la necesidad de limitar la mayoría. Hay una línea recta entre los Federalist Papers hacia, por ejemplo, la Constitución alemana de 1949, muy influenciada por el pensamiento americano. Es decir, el federalismo es una combinación fascinante de lo práctico y lo teórico, lo relativamente mundano y lo muy simbólico. Da lugar a muchos debates muy pasionales sobre la soberanía, la ciudadanía y la nacionalidad. Tales debates pueden tener un sabor ideológico, pero también pueden evitar unas visiones muy contradictorias sobre cómo gestionar las dinámicas de pluralidad en las sociedades complejas. Déjenme ahora hablar de la evolución histórica del federalismo, porque nuestra mejor manera de especular acerca del siglo XXI es asumir o suponer que de alguna forma será una proyección de las tendencias y fuerzas del pasado, sobre todo en los últimos años de este siglo, ¿no? Del XX, perdón. Las federaciones están formuladas como un producto tanto de las fuerzas que he mencionado antes, centrípetas y centrífugas. Hay una distinción muy clara entre las federaciones que convergen en el centro y las federaciones que se mantienen juntas con otras federaciones. Es muy útil considerar sus orígenes, pero aparte de esos orígenes o más allá, todas las federaciones están formuladas por una combinación de algunas fuerzas opuestas que afectan al equilibrio entre la centralización y la descentralización. Solo había un puñado de federaciones reales a finales de la Segunda Guerra Mundial. Incluían Australia, Canadá, Suiza y los Estados Unidos. Alemania y Austria han sido federales y lo serían de nuevo. Habían sido federales, quiero decir, y lo iban a ser de nuevo. Algunos países latinoamericanos tenían constituciones federales, pero no eran realmente federales en ausencia de las políticas democráticas. La Unión Soviética fue una federación, digamos, desgraciada o no exitosa. Desde 1945, gran cantidad de países se han convertido en federales realmente, y a unos cuantos se han movido hacia esa dirección. También ha habido intentos fallados de federalismo, y ahora hay un número de intentos problemáticos para crear nuevas federaciones en algunas divisiones, en algunas sociedades profundamente divididas. También hay un fenómeno interesante de la evolución europea hacia una unión política y económica que tiene algunas características federales. Voy a hablar ahora de las influencias geopolíticas. Permítame primero decirles que ha habido unos cuantos factores geopolíticos muy importantes. La nueva Alemania, las federaciones postcoloniales y las nuevas federaciones postcomunistas, todas tenían sus orígenes, por lo menos en parte, en grandes desarrollos geopolíticos. Más recientemente, los experimentos federales en Irak y Sudán han estado muy influenciados por las presiones externas en estos países para que se mantengan juntos. Es curioso cuántos de los experimentos federales fallidos, o al menos inciertos, de los últimos 50 años caen o entran en la categoría de federaciones que podrían aparecer, por lo menos en parte, con unos en las que los desarrollos geopolíticos externos parecerían jugar o desempeñar un papel muy importante. Esto incluye el final de los imperios coloniales, especialmente la retirada británica del imperio, donde los británicos, que habían sido federales en casa y que tenían incluso una constitución escrita, animaron a las disposiciones federales para varias colonias, algunas de las cuales sí que se consiguieron reunir para ese propósito. Casi todos los intentos británicos
para conseguir que las excolonias se unieran en disposiciones federales fallaron. Malasia, con la adhesión de Borneo y Sumatra, es lo más parecido a un éxito, pero Malasia sacó de su seno a Singapur, que tenía obviamente un interés muy diferente del de convertirse en un Estado federal con Malasia, y de hecho a partir de entonces ha sido una democracia modélica. El colapso de la Unión Soviética esencialmente fue un fenómeno interno, pero desencadenó fuerzas centrífugas en las repúblicas federales, nominalmente Yugoslavia y Checoslovaquia, que hemos podido ver. Caso también de Bosnia y Herzegovina. Sin embargo, provee un caso muy claro de que el mundo externo impone en gran medida un tipo de federalismo como una mala solución para un problema que no se puede tratar o no se puede solucionar. Irak y Sudán también son experimentos federales muy recientes, muy marcados por las presiones externas. De hecho, ambos países han sido productos de las geopolíticas del siglo XX y en casos un poquito más anteriores de la historia. En el caso de Sudán, que es un caso similar, el sur de Sudán nunca funcionó como parte del país durante el periodo del protectorado británico, y los británicos seguramente no habrían intentado unirlo o casarlo con Uganda en el tiempo de la descolonización si no hubiera sido por el veto por parte de Egipto. El Sudán postcolonial nunca fue democrático y experimentó una de las guerras civiles más letales y más largas. La comunidad internacional jugó un papel importante en conseguir la paz y mantener una Sudán unida. El tratado principalmente fue entre las partes gobernantes en Jartum y en el sur, y efectivamente excluyó algunas secciones en el norte, incluyendo Darfur, cuya tragedia continúa desenvolviéndose o desarrollándose. Los acuerdos internos no han resultado en políticas democráticas, aunque han abierto algún espacio político, creando un tipo de poder limitado compartido en Jartum, y han también aportado un autogobierno al sur. La estructura de este acuerdo hace que sea difícil conseguir que las regiones del norte que fueron excluidas puedan compartir poder, y esto es fuente de un continuo conflicto. Por supuesto, hay casos en los que el cambio geopolítico ha conseguido crear un sistema federal con éxito. Alemania es un caso muy sobresaliente. Su derrota abrió la vía para la restauración de la democracia y del federalismo tanto en Alemania como en Austria. Dada la historia alemana y las tradiciones, la nueva ley básica podría haber sido federal en cualquier caso, pero es su forma precisa lo que fue influenciado por los aliados y sus intereses para evitar una concentración de poder y el riesgo de un mayoritarismo desencadenado. India es otro caso sobresaliente, es un ejemplo de país federal que se ha implicado tanto en mantenerse unido como en conseguir esa unión lateral que hemos dicho antes. Realmente fue más bien el mantenerse unido lo que creo que fue un elemento clave de su éxito. Además, entró en la independencia con una historia significativa de política interna activa y una parte dominante capaz de conseguir guiar o liderar la transición. Debido al trauma de la transición, la constitución hindú evitó o impidió utilizar el término federal porque contenía una cantidad de características no federales nuevas para reforzar la autoridad central. Sin embargo, no hay duda de que la arquitectura básica era federal y con el tiempo el país había convertido innegablemente en federal en la práctica. Por supuesto, Pakistán, que emergió a partir de la división, tuvo una historia de mucho menos éxito. En las otras federaciones postcoloniales, Nigeria empezó con una división muy profunda en tres estados. Nominalmente una colonia antes de la independencia, sin embargo su norte y su sur habían sido gobernados de una manera muy separadamente. Estas debilidades políticas llevaron a periodos amplios de regulación militar y una
guerra civil terrible, pero aparte, a pesar de todo esto, la unidad del país aparece relativamente, se presenta como relativamente estable, en parte debido al trauma de la guerra civil y ahora después de 10 años de regulación cívica. La lección que yo saco de aquí es que los factores geopolíticos pueden ser importantes en la aparición de las federaciones o en la adopción de las soluciones federales. Dicho esto, casi todos los casos han sido actores externos los que han promovido la creación de nuevas federaciones fuera de las unidades que habían fallado previamente. Hay un puñado de casos de éxito, Alemania e India sobre todo, de nuevas federaciones que se han creado más o menos a través de entidades políticas después de una victoria militar o una descolonización. En cuanto a las influencias democráticas, después de una revisión bastante suave o pálida, podríamos sentirnos inclinados a empaquetar nuestras cosas e irnos a casa. Pero ahora voy a la parte más interesante de la historia, sobre todo, es decir, el papel desempeñado por la democratización y las políticas democráticas en la emergencia o el surgimiento de nuevos sistemas federales. Es la historia de España, por supuesto, pero también de México, Brasil, Argentina. También incluye Rusia, sobre todo a nivel de prueba. Sudáfrica adoptó una forma de federalismo después de la caída del régimen del apartheid. También Etiopía, después del destronamiento de Mengistu, Bélgica e Italia, también tienen una categoría similar. Finalmente, una serie de varios países, aunque no eran federales, eran claramente muy descentralizados en respuesta a las fuerzas democráticas, Colombia, Perú e Indonesia. Esta ha sido, por tanto, la democratización y las políticas democráticas que subyacen en la mayoría de las disposiciones federales nuevas. En algunos casos, como en Latinoamérica y Rusia, ha habido constituciones federales en lugar de democratización. En el caso de México, la primera democratización a multipartido era a nivel de Estado. En Brasil, la democracia restaurada por los militares a nivel de Estado fue a nivel federal primero. En el caso de Rusia, la Constitución soviética proporcionó una base de poder dentro de unas uniones constitutivas o componentes. Y como pasó en Rusia era una federación dentro de la antigua Federación Soviética y por tanto esas estructuras rápidamente se adaptaron a una política democrática bastante caótica antes de Putin. España no solamente estaba democratizada, sino que creó una nueva estructura federal. Es única en muchos sentidos, porque, aunque mucho menos asimétrica de lo que se había esperado inicialmente, por supuesto, el término federal no aparece en la nueva Constitución porque tiene algunas características no federales, así como un enfoque único para asignar poderes a las unidades componentes. La federalización de España se llevó en particular por un sentido muy fuerte de identidad y las nacionalidades históricas que han optado en otras regiones por disposiciones similares. En el caso de Bélgica también es una historia de federalización respuesta a las políticas de identidad. Pese a su pequeño territorio, prosperidad y una tradición democrática larga, el país gradualmente se fue moviendo hacia el modelo de la vieja élite y el centro de la descentralización en un federalismo único con las regiones y las comunidades. En Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano tenía otra tradición marxista de centralismo democrático, pero se estuvo de acuerdo en crear una forma centralizada de federalismo como concesión al jefe Butalesi de la gente Inkatha, así como una minoría privilegiada de blancos y color reds. Sería una traducción como colorados, algo así, si podemos decir. Bueno, es como se traduce. Etiopía fue un país que no tuvo historia de democracia. Su guerra civil se ganó por una coalición de gentes muy periferales, encabezadas por el líder Meles y determinadas a romper las estructuras muy centralizadas basadas en Addis con su élite Amharic. Desde 1995 el país no solo ha adoptado una constitución federal, sino que ha creado ha desarrollado administraciones regionales con poderes genuinos y con buena capacidad. Como en Sudáfrica, el país aún está dominado por un partido político, de modo que el test a largo plazo
de la federalización de Etiopía sería una forma de aparición del gobierno. Por supuesto, esto fue el caso de India y México. Los dos han conseguido transiciones con éxito a las políticas multipartido competitivas. Mientras he estado sugiriendo que la democratización ha sido la parte más interesante de la historia o con más éxito de las federaciones emergentes, por supuesto, no es el caso de que todo haya sido miel sobre hojuelas en varios países de los que he mencionado. De hecho, algunos desafíos reales en términos de la calidad de la democracia y ciertas debilidades estructurales han aparecido y han sido importantes a la hora de crear reformas. En unos pocos casos, la viabilidad a largo plazo de la federación no se aseguró. Dicho esto, hay dudas en que la democratización y la operación de las políticas democráticas hayan sido una fuerza mayor para la creación y consolidación de muchas federaciones. Voy a hablar ahora del último tipo de factor que ha tenido influencia. Para mí, este tipo de factor, en particular la necesidad de la defensa mutua, estuvo en los orígenes de la Confederación Suiza hace tiempo y llevó a la creación de la Federación Suiza. Fue crítico también en la creación de la Federación de los Estados Unidos después del fallo del periodo confederal. Hubo una necesidad que se sintió fuertemente de una disposición federal para promover el comercio y las defensas. Del mismo modo, Canadá se movió al federalismo, que estuvo inspirado en parte por preocupaciones sobre defensa, transporte y mercados. También la Federación Australiana levantó o planteó algunas consideraciones funcionales. Admito que otros factores que han tenido lugar en estos casos han desempeñado un papel importante, incluyendo una identidad compartida, un sentido de identidad compartido. Es curioso que no ha habido casos de éxito en una nueva federación de las unidades anteriormente separadas que provinieron de las razones funcionales desde la Segunda Guerra Mundial, y excluyo aquí los microestados que se consideraron excepciones especiales. Es el perro que no ladraba. Como en los casos previos de federaciones que se juntaron, no se unieron por las colonias que se movían hacia un autogobierno cada vez mayor o por sus unidades políticas inmaduras, como en los Estados Unidos o en Suiza. Por supuesto, la cuestión obvia es qué pasa con Europa. La historia extraordinaria de la creación, la ampliación y la profundización en la Unión Europea debe ser una de las más, o debe tenerse en cuenta como algo de lo más impresionante en la historia de la institución política que se haya construido en cualquier sitio y en cualquier momento. Por excelencia es una historia de unión totalmente madura, con los poderes soberanos y con unas identidades nacionales profundamente arraigadas. Se ha llevado a cabo por consideraciones funcionales, sobre todo la necesidad de hacer imposible que se repitan las terribles guerras que han devastado Europa. Con el tiempo, otros objetivos se han ido añadiendo a estos. La escala de la consecución europea es remarcable, es increíble, pero por lo menos hasta ahora no ha sido federal. Europa tiene características federales, incluyendo un parlamento elegido directamente y un tribunal central, pero el centro de la toma de decisiones es un proceso colectivo de los Estados miembros. Bien, tal vez la forma más fácil de llegar a la cuestión de los tres factores que he revisado es importante en la creación pasada de las federaciones, y nos deberíamos preguntar lo que significan en este nuevo siglo y de cara al federalismo. En cuanto a geopolítica, podemos empezar diciendo que, si miramos para atrás, hasta qué punto, hasta qué grado pensamos que los actores internacionales externos pueden intentar promover soluciones federales, en particular con países concretos, y por qué. Está claro que el periodo colonial ha terminado, así que no deberíamos esperar una serie de casos de unidades fuertemente armadas y separadas políticamente en algún tipo de unión política por un actor externo, sea colonial u otro. Pero esto no quiere decir que los actores externos no van a ser abogados o no van a abogar por unas soluciones federales en países distintos del suyo.
Normalmente estos actores externos serán países vecinos o poderes principales que consideren que tienen un interés principal en la existencia continuada del país en cuestión. El federalismo no es el objetivo de esos actores externos, sino más bien los medios percibidos para mantener otro país junto al primero para que no quieran romperlo por un motivo o por otro. Ya he mencionado Sudán e Irak como que entran en esta categoría. Chipre y Sri Lanka serían otros dos. En el caso de Sri Lanka, el gobierno hindú es muy alérgico a las soluciones separatistas por disputas internas en su territorio y particularmente en el caso de la comunidad tamil, ahora que adquiere su independencia. Mi apuesta es que debería haber otros casos parecidos en el futuro. Por ejemplo, la República Democrática del Congo es una de ellas. Hay otras en África. Ciertamente hay un consenso muy fuerte entre los líderes africanos que no quieren liberar el genio de rediseñar los límites internacionales en un continente en el que no habría un fin para ello. Los países en los que las presiones para rediseñar esos límites podrían tener más interés son sobre todo en África, en el Medio Oeste y en los países del Asia Central. Las últimas 2 décadas fueron testigos de un número increíble de aparición de nuevos países después del colapso de la Unión Soviética y los problemas que hubo en los Balcanes. Mi apuesta es que algunos países podrían aparecer en el curso de este siglo, pero incluso otros intentos podrían aparecer por la comunidad internacional que intentarían animar en su lugar a opciones para obtener opciones federales. Debería decir que no creo que la comunidad internacional siempre resista estos intentos de secesión. Hay doctrina en la ley internacional que justifica la secesión en casos de abusos de derechos humanos, etcétera, como el caso, por ejemplo, de la reacción de la comunidad internacional a Chechenia. Tal vez merece la pena comentar en el caso canadiense del federalismo y la secesión. Mi propio país se ha enfrentado a un desafío existencial muy serio por parte de los que defendían la secesión de Quebec. El desafío no ha muerto del todo, pero ciertamente es mucho más débil ahora de lo que lo era en los 60 y los 70, y creo que es porque Canadá ha sido capaz, a través de su sistema federal, de ajustarse y responder a las aspiraciones más básicas de los ciudadanos de Quebec. También podríamos ver algún fenómeno parecido aquí en España, donde los movimientos separatistas entre las nacionales históricas parecen ir desapareciendo. Es un tema para toda una sesión, pero simplemente hago la observación de que, sea cual sea el éxito que haya habido en Canadá o en España para conseguir que el reto de los movimientos separatistas haya sido dependiente de un sistema federal. En cuanto a la democratización, la segunda fuerza que yo he visto que mueve la proliferación del federalismo en el siglo XX y mucho más importante era la democratización. Somos todos demócratas aquí, o democráticos, y nos gustaría pensar que este siglo verá la continuación de la democracia. Mi apuesta es que aquí en equilibrio ese es el caso, pero no es algo seguro. Hemos visto cómo en Europa ha habido choques políticos que podían llevar a un cambio de la democracia. En el caso de Malasia, por ejemplo, había formas de gobernanza popular que no siempre pasaban nuestros test de democracia. También se puede decir que en India, Japón, en el sur de Corea y Taiwán ha habido democracias con mucho éxito. Donde la democracia progresa, seguramente en muchos casos el federalismo será una continuación. Por ejemplo, ¿quién podría imaginar una China democrática unitaria? Incluso ahora el país tiene una estructura casi federal, fiscal, y muchas decisiones son efectivamente descentralizadas. También hemos visto cómo una Indonesia democrática se está descentralizando y se podría convertir en federal. Uno podría trabajar hablar de una lista larga de países que seguramente evolucionarían hacia el federalismo si quisieran ser genuinamente democráticos. Algunos son grandes como Myanmar e Irán, pero otros son muy pequeños, como sobre todo en África. Mientras que la extensión de la democracia es probable que
se vea seguida por una extensión del federalismo, también puede haber casos en los que la democracia mina el federalismo. Esto se puede aplicar especialmente cuando las políticas de identidad entran en un ciclo hacia abajo de conflicto y pueden incluso llegar a rasgar una sociedad totalmente. Uno de los grandes retos para los estudiantes de federalismo es identificar los tipos de disposiciones institucionales y políticas que pueden mitigar esos conflictos. También podría optarse por soluciones diferentes, como en los casos de los 80 y los 90. Bélgica, por ejemplo, podría tener un sistema político más armonioso y más estable. Y relativo a este tema de las políticas de identidad está la cuestión del multiculturalismo. Muchas sociedades que eran bastante homogéneas previamente actualmente acogen nuevas comunidades que tienen culturas y traducciones muy diferentes. Esto es visiblemente diferente y ha levantado debates muy apasionados en algunos casos. Hay vínculos entre estos debates y mucha experiencia federal, sobre todo en las sociedades multiétnicas. Esa experiencia federal puede, a su vez, convertirse en sociedades que no adoptarán el federalismo como tal. En cuanto a las fuerzas funcionales, finalmente, tenemos que volver nuestros ojos a los factores funcionales que modelan el federalismo. En particular, la pregunta sería si los objetivos funcionales promoverán a más federalismo en el siglo XXI. Esto nos retrotrae a la Unión Europea. La opinión en Europa está muy dividida entre los que piensan que la lógica de integración llevará a Europa a una disposición federal o una situación federal real, comparándola con los que piensan en el tamaño y la diversidad del continente. Esto siempre será una barrera para un gobierno europeo directamente elegido. Yo tiendo más hacia la primera visión, pero admito que no hay nada predeterminado. La crisis económica actual está mostrando algunas de las debilidades de la disposición actual en Europa. La Unión tiene mercados muy integrados y muchos miembros tienen una divisa común, pero aún sigue habiendo muy poco peso fiscal en el centro. Hay una gran creatividad en tratar estas debilidades, incluso los fondos de desarrollo para los estados más pobres y las medidas de apoyo fiscal para aquellos que están en dificultades. Pero la cuestión sigue siendo si hay un sistema tan fiscalmente débil en el centro, si esto es consistente o digamos si tiene sentido con la integración económica que siempre cada vez está profundizándose más. Bien, Europa no solamente está bajo una amenaza grande, sino que puede incluso, quién sabe cómo las cosas van a desarrollarse a lo largo del próximo siglo o de este siglo, especialmente con los retos de China e India que emergen como poderes líderes. Actualmente Europa está pidiendo líderes en términos de consultas internas y una toma de decisiones conjunta que a veces parece que hay poco tiempo y energía para cultivar. Con la Unión Europea, federal o no, que permanezca en gran medida única o que por lo menos pavimente el camino para modelos similares en el mundo. Aquí se plantea una pregunta y hay nuevas organizaciones regionales que se inspiran en el modelo europeo o en casi todos los continentes, aunque ninguno ha llegado tan lejos en términos de integración. Sin embargo, no es razonable especular que algunos van a profundizar significativamente. Podría ser que estos principales experimentos tan grandes en varias naciones que se unen en este siglo implicarán la reinvención o adaptación de conceptos federales más que su simple adopción. En cuanto a conclusión, me gustaría decir que estas reflexiones amplias nos dan unas cuantas conclusiones, como por ejemplo la sugerencia de una visión más optimista sobre el siglo XXI. Mis reflexiones incluían que no habría mayores guerras o colapso económico. Dentro de este marco, sugiero que el federalismo y las experiencias federales incluso serán más relevantes en el siglo XXI de lo que lo han sido en el pasado. Esto principalmente se llevará a cabo por la extensión de la democracia, aunque la democracia puede, en algún caso, salir fuera de control y destruir identidades políticas. Esto será un contexto
que será dependiente y no siempre tendrá éxito. Finalmente, el siglo XXI puede ver unos desarrollos significativos en términos de estados soberanos que se unan. Esto incluiría la profundización de las disposiciones regionales que ya existen o la invención de nuevas. Algunas de estas disposiciones regionales, incluyendo aquí en Europa, podrían evolucionar en una federación de acción federal e incluso se podrían reconocer como federaciones. Gracias.